a todos los que están participando. Y, y bueno, vamos atentos al tiempo que tenemos y para cumplir con los tiempos previstos vamos a comenzar. Lo que mencionaba Carolina está un poco resumido en esta agenda. Vamos a empezar a hablar un poquito de historia. Si bien no le vamos a dedicar demasiado tiempo, el objetivo es entender por qué estamos en la instancia que estamos y qué impacto ha tenido en esto lo que pasó hace muchos años atrás. Y a partir de ahí empezar a ver cómo vamos capitalizando la experiencia de las revoluciones que vamos viviendo, porque como sabemos ahora estamos navegando la cuarta revolución industrial. Eso significa que ya tenemos 3 revoluciones de experiencia. Los pobres que tuvieron que participar de la primera revolución industrial no tenían a quién preguntarle, así que ellos hicieron historia sobre la marcha. Eh, pero bueno, lo que vamos a ir viendo es cómo nosotros capitalizamos esas experiencias para eh, lograr eh, hacer lo que queremos, o al menos pretendemos o tenemos como objetivo lograr como ciudadanos en una ciudad inteligente. Cuando hablamos de historia y de la primera revolución industrial, obviamente todos recordamos la primera revolución industrial allá por mediados del siglo XVIII y la aparición de la máquina de vapor y el impacto que tuvo la aparición de la máquina de vapor fundamentalmente en las minas de carbón, y bueno, todo lo que sobrevino después eh, es un impacto que conocemos y sobre el que no voy a profundizar demasiado porque ya el doctor Alejandro Prince en su presentación habló algo al respecto. Sí quiero decir que una de las características distintivas que tuvo la primera revolución industrial fue el movimiento necesario de campesinos a la ciudad, es decir, hubo una migración necesaria producto de los cambios que introducían estas innovaciones como lo fue la máquina de vapor. También hubo otras cosas no tan buenas o no tan agradables como la aparición de la explotación infantil o la explotación del trabajo con las mujeres y demás, que hubo algunas situaciones complejas, pero que bueno, fueron producto de todo este proceso que se vivió, un proceso para el cual obviamente nadie estaba preparado. Sí, en ese contexto quiero mencionar lo que sucedió en Cataluña a mediados del siglo XIX, en 1844. En Cataluña se introducen las primeras máquinas de hilar automáticas, unas máquinas que hacían mejor y más rápido todo el trabajo que habitualmente hacían los hilanderos a mano. Y se introdujo de una manera muy agresiva porque apenas 10 años después en el territorio de Cataluña había más de 50 fábricas instaladas que contaban con una cantidad total del orden de las 200.000 máquinas de hilar automáticas. Esto fue un proceso que creció muy rápido, pero de la misma manera en que creció rápido, empezó a hacer mucho ruido entre los trabajadores, entre los hilanderos, que primero empezaron a quejarse, después se organizaron y terminaron en una gran huelga muy violenta, además, cuyo resultado final fue la prohibición del uso de las máquinas de hilar automáticas en el territorio de Cataluña. Paradójicamente, 175 años después, en Barcelona se va a hacer el evento tal vez más importante del mundo relacionado con la aplicación. Claro, si no te lo ponías. Eh, Les pido por favor si pueden silenciar sus micrófonos. Gracias. Decía entonces, 175 años después nos encontramos con que en Barcelona se lleva adelante uno de los eventos más importantes a nivel mundial relacionados con Internet de las Cosas y la aplicación de soluciones, sobre todo en el ámbito industrial. Así que bueno, en esos 175 años en el medio, evidentemente algo ha pasado que ha
ha implicado un viraje de 180 grados en la historia de esa región. Pero quiero volver un poquito más atrás para seguir hablando de historia y empezar a ver cuestiones que tienen que ver con las comunicaciones, porque cuando hablamos de Internet de las cosas, básicamente de lo que estamos hablando es de procesos de comunicación. Y esto no es nuevo. Los procesos de comunicación prácticamente van de la mano con la historia de la humanidad. Ahora, en 1750 hubo un monje de apellido Nollet, Jean-Antoine Nollet, un monje muy curioso, muy propenso a investigar cosas nuevas, y un día se le ocurrió a este monje hacer una experiencia. Y llevó afuera de la abadía a 100 monjes de su abadía y los hizo formar un círculo, y además les pidió que se tomaran de las manos, pero no directamente de las manos, sino dándoles a cada uno una pequeña barra de metal, es decir, de que cada uno de ellos estaba unido al monje que tenía al lado, porque estaban tomados de las manos, tomando la misma barra de metal. Y una vez que formó ese círculo, que fue un círculo verdaderamente grande, lo que hizo el monje fue introducir una pequeña descarga eléctrica en el monje que tenía a su derecha. Y casi de manera inmediata, los 100 monjes reaccionaron al dolor que les producía la descarga eléctrica. Imagino que no habrán estado muy contentos los monjes, pero sí Nollet, que a partir de esta experiencia entendió que era posible transmitir de una manera extremadamente rápida la energía eléctrica. Ese fue de algún modo el principio o un quiebre en lo que tiene que ver con las comunicaciones, porque a partir de allí se empezó a trabajar, y muchos empezaron a trabajar en perfeccionar y tratar de convertir esta experiencia de Nollet en un mecanismo eficiente y efectivo de comunicación. Y el primero que hizo algo al respecto fue Alessandro Volta, inventando allá por 1800 la pila, una manera de almacenar la energía eléctrica que permitiera hacer esa experiencia de Nollet más eficiente, porque a partir de la creación de la pila, una manera de almacenar energía eléctrica, se podía repetir la prueba y se podían repetir acciones de comunicación a voluntad cada vez que se quisiera. Obviamente la pila fue evolucionando en todo este tiempo, pero digamos, ahí ya tenemos dos componentes que son importantes. Por un lado, ese gran círculo de monjes al que vamos a llamar el medio por el que se transmitió la señal eléctrica, y tenemos un segundo elemento, que es el almacenamiento, la provisión de esa energía a transmitir. Un tercer elemento fue darle sentido a esa transmisión, que esa transmisión no fuera solo una expresión de dolor, sino que fuera además la transmisión de un mensaje efectivo. Y quien dio en la tecla, por decirlo de alguna manera, fue Samuel Morse, al inventar el código Morse, un alfabeto que permitía a través de puntos y rayas, que era lo que era posible hacer transmitiendo impulsos eléctricos, a través de puntos y rayas se podía transmitir información que pudiera comprender fácilmente al receptor. Si bien para nosotros el código Morse es una sucesión de puntos y rayas asociados a las letras que conocemos, en realidad lo que armó Morse es algo un poco más complejo, porque Morse no solo asoció puntos y rayas a cada una de las letras del alfabeto o a los números, sino que además definió con precisión cuánto medía un punto, cuánto medía una raya, cuánto medía la separación entre elementos de una misma letra o de un mismo símbolo, cuánto debía medir la separación entre letras, la separación entre palabras, y todas esas definiciones permitieron después a los telegrafistas comunicarse de manera muy rápida interpretando los puntos y rayas del alfabeto Morse. A tal punto fue eficiente esto que se popularizó, lamentablemente, a principios del siglo XIX, durante el catastrófico hundimiento del Titanic, y donde todos aprendimos que SOS significaba auxilio, porque
porque de alguna manera ese evento lo popularizó en todo el mundo. Pero el código Morse es algo que se sigue utilizando y se sigue utilizando con frecuencia. Hasta no hace mucho tiempo, y de hecho algunos teléfonos celulares todavía lo mantienen, la recepción de un mensaje SMS es asociada a una señal auditiva que es la simbología Morse de las letras S, M y S. Eso es algo que hacía Nokia con sus primeros modelos de teléfonos que recibían y enviaban mensajes SMS. Y se sigue utilizando diariamente, aunque parezca mentira, en la industria aeronáutica, donde también hay elementos que tienen que ver con la navegación que utilizan el símbolo Morse. Y finalmente llegamos en este proceso rápido, digamos, y muy acelerado de análisis de la historia de las comunicaciones, al teléfono de Alexander Graham Bell. El teléfono que dio un vuelco sustancial porque ya no era necesario aprender un alfabeto. El alfabeto, o el lenguaje, mejor dicho, ya lo teníamos incorporado, y el teléfono nos da la capacidad de comunicarnos hablando nuestro propio lenguaje y que el receptor nos entienda de la misma manera. Entonces el teléfono también es un quiebre dentro del proceso, de los procesos de comunicación. Digo el teléfono de Graham Bell, pero en realidad no es tan de Graham Bell porque en el año 2002 el Congreso de los Estados Unidos reconoce públicamente que el inventor del teléfono es un italiano llamado Antonio Meucci y no fue Graham Bell. Aparentemente por aquella época Meucci no tenía la plata suficiente para registrar la patente y Bell, que sí la tenía, lo hizo un poco más rápido. Pero el Congreso de los Estados Unidos ya ha reconocido a principios del siglo XX que Antonio Meucci fue el inventor del teléfono. Así que un nombre nuevo para cambiar y dejar de decir que Bell y los laboratorios Bell son los responsables de la existencia del teléfono. ¿Por qué hice este recorrido? Porque quiero llegar a la situación que estamos hoy, donde cada uno de nosotros, mientras vemos este webinar, seguramente tenemos a mano nuestro smartphone. Y este gráfico a mí me gusta mucho porque de algún modo es una reseña de lo que ha estado sucediendo con la adopción de la tecnología, con lo que nosotros hemos estado haciendo para adoptar la tecnología. Una tecnología que se está dando en este siglo 5 veces más rápido que lo que fue la adopción de las tecnologías tradicionales como es el suministro de electricidad o la telefonía tradicional. Esta incorporación cada vez más rápida de tecnología a la que somos propensos hizo que en el año 2008 hubiera un quiebre, un punto de inflexión. Y ese punto de inflexión tiene que ver con que por primera vez en la historia de la humanidad hay más dispositivos conectados que población mundial. Eso significa que en promedio cada habitante del planeta tiene más de un dispositivo conectado. Esto de alguna manera cambia los paradigmas de comunicación. Primero porque hasta ese momento el crecimiento era más o menos lineal, pero a partir de ese momento el crecimiento empieza a ser exponencial. Y la razón de esto es no solo porque incorporamos más dispositivos conectados, sino porque además la tecnología de esos dispositivos conectados va evolucionando. Y al ir evolucionando hace que nosotros necesitemos tener cada vez más dispositivos conectados. Entonces, en este punto es donde empezamos a cambiar un aspecto, diría, radical dentro de lo que fue la historia de las comunicaciones. Empezamos a ver que la historia, digamos, el concepto de comunicación siempre fue utilizando tecnología, pero con seres humanos en los extremos. La tecnología era un mecanismo, era un medio, era la posibilidad de un instrumento para comunicarnos, pero esa comunicación se daba entre personas. A partir de este crecimiento exponencial de la cantidad de dispositivos conectados, ya las personas no somos capaces de estar siempre como extremo final de los procesos de comunicación. Esto empieza a cambiar de manera muy profunda. Y entonces empezamos a decir, estamos frente a un proceso de Internet de las cosas. ¿Qué es Internet de las cosas? Este es el momento donde nos tenemos que preguntar qué es.